Bienvenidos al avance del capítulo 97 de la telenovela Ciudad Lejana. Después de todo lo que ocurrió en la mansión de Si-han y del intercambio de disparos que se produjo allí, la situación quedó completamente fuera de control. Nadie esperaba que uno de los hombres permaneciera escondido esperando el momento adecuado para actuar, mientras todos estaban concentrados en lo que acababa de suceder y poco a poco bajaban las armas. Aquel hombre aprovechó la oportunidad para disparar directamente contra Alia. Sin embargo, Sadakat se interpuso en medio y recibió el disparo ella misma. Todo ocurrió de manera tan rápida que nadie tuvo tiempo de reaccionar antes. Al ver lo que había pasado, Si-han se llenó de rabia y reaccionó inmediatamente contra el hombre que había disparado a su madre, logrando herirlo. Aún así, eso no calmó en absoluto la desesperación que sentía. Toda su atención estaba puesta en Sadakat y en saber cómo se encontraba. Si-han permanecía completamente impactado sin poder creer lo que acababa de pasar. Mientras tanto, Alia sostenía a Sadakat entre sus brazos tratando de ayudarla. Si-han seguía insistiendo para que su madre reaccionara y no dejaba de llamarla porque el miedo que sentía era enorme. Mientras todo eso ocurría, el hombre que había herido a Sadakat seguía con vida. Aunque estaba herido, todavía intentaba disparar mientras buscaba la manera de escapar. En medio de toda esa confusión, Sadakat finalmente logró despertar. Apenas reaccionó, lo primero que le preocupó fue saber qué había pasado con los hombres que habían atacado la mansión. Quería saber si ya se habían ido o si habían sido eliminados. En esos momentos comenzaron a pedir ayuda médica para que alguien pudiera revisar su estado. Sin embargo, Alia dejó claro que era imposible quedarse allí en esas condiciones y consideró que lo mejor era trasladarla al hospital. Kadir, por su parte, señaló que había mucha gente afuera y que quizá no les permitirían salir tan fácilmente. A pesar de eso, todos coincidieron en que debían hacer todo lo posible para ayudar a Sadakat porque estaba muy herida. Por esa razón la llevaron a una habitación para poder revisarla con más calma. Alia pidió que la acostaran en una cama para examinarla mejor y verificar cómo se encontraba. Mientras tanto, Si-han seguía extremadamente preocupado por su madre y no podía apartar la mirada de ella ni un solo momento. Entonces comenzó a escucharse la sirena de la policía acercándose. En cuanto escuchó eso, Alia le dijo a Si-han que debía irse antes de que la policía llegara. Nare insistió también en lo mismo. Sin embargo, Si-han estaba completamente confundido. No sabía qué decisión tomar porque seguía junto a su madre y no quería abandonarla en ese estado. Permanecía en pie frente a ella sin poder decidir qué hacer. Mientras Alia y el médico continúan revisando a Sadakat para intentar ayudarla, después de todo lo que ocurrió, aparecen los policías para averiguar qué está pasando. Apenas llegan, empiezan a hacer preguntas sobre la situación. Alia les explica que fueron atacados por una multitud de personas que llegó hasta la casa y comenzó a dispararles. También les cuenta que dentro de la mansión hay personas heridas y que tuvieron que atender a Sadakat porque recibió una herida durante el intercambio de disparos. Sadakat, a pesar de su estado, también interviene y le comenta al oficial que las personas responsables del ataque todavía se encuentran afuera. El policía escucha todo lo que están diciendo y responde que están investigando cada una de las versiones para entender exactamente qué ocurrió. Sin embargo, Alia insiste en que lo más importante en ese momento es Sadakat, porque ha perdido mucha sangre y necesita atención inmediata. Le explica que no pueden trasladarla al hospital y que deben intervenirla allí mismo. A pesar de eso, el policía cambia el tema y le pregunta directamente dónde está Si-han. Alia responde que no tiene ninguna idea de dónde se encuentra. Sadakat también asegura que no sabe dónde está. El oficial escucha ambas respuestas y les informa que revisará toda la casa. Alia le dice que puede hacerlo porque no existe ningún problema con que inspeccione la mansión. Aún así, Sadakat empieza a preocuparse porque teme que los policías encuentren a Si-han. Los policías salen de la habitación de donde está Sadakat y comienzan a recorrer la casa. Mientras avanzan, repiten que deben encontrar a Si-han. Alia vuelve a insistir en que los atacantes llegaron desde afuera y que quienes estaban dentro de la mansión únicamente intentaban defenderse. Sin embargo, el policía le responde que no le complique el trabajo y que su obligación es encontrar a Si-han. En medio de toda esa situación aparece Ekmel con total tranquilidad. Comenta que apenas se enteró de lo sucedido fue a averiguar cómo se encontraban todos. Nare, al verlo, reacciona de inmediato y le pregunta qué hace allí, exigiéndole que se marche. Ekmel responde que solamente quiere saber cómo está Sadakat. Entonces Nare vuelve a decirle que se vaya de inmediato. En ese momento el policía le pregunta quién es. Ekmel responde que es el tío de Si-han.
Sin embargo, Alia interviene rápidamente y le dice al policía que Ekmel no significa nada para ellos. También lo acusa directamente de haber organizado el ataque y de haber sido quien motivó a las personas para que fueran hasta la mansión a atacarlos. Ekmel se defiende diciendo que todo eso es mentira, que no hizo absolutamente nada y que solamente lo están acusando injustamente. Al escuchar ambas versiones, el policía decide que Ekmel deberá acompañarlos para rendir declaración. Ekmel acepta con tranquilidad y asegura que no tiene nada que temer porque no hizo nada malo. En medio de la inspección, uno de los policías regresa y comenta que encontró una puerta cerrada en la parte de abajo de la casa. El oficial pregunta inmediatamente hacia dónde conduce esa puerta. Ekmel aprovecha para intervenir y explica que se trata de una especie de cueva o habitación donde él jugaba junto a su hermano cuando eran niños. El policía entonces le pregunta a Alia dónde está la llave. Ella responde que no la tienen. Ante esa respuesta, el oficial dice que entonces tendrán que derribar la puerta para poder revisar qué hay detrás. Justo en ese momento aparece Burgos y explica que él sí tiene la llave porque es uno de los empleados de Sihan. También le informa que dentro de esa habitación solamente hay una persona en estado vegetativo y que no encontrarán nada más. El policía le responde que quiere comprobarlo personalmente, por eso Burgos toma la iniciativa y los guía para que puedan entrar y verificar todo por sí mismos. Mientras tanto, Alia y Nare se muestran preocupadas por lo que pueda pasar durante esa revisión. Cuando Nare entra junto con los policías y Burgos a la habitación para acompañarlos durante la inspección, Alia permanece afuera esperando. Es entonces cuando Ekmel vuelve a acercarse. Desde donde está empieza a observar a Alia detenidamente. Luego le pregunta qué sucede. Alia se da la vuelta, lo mira y le exige que se largue. Ekmel le pregunta quién está dentro de esa habitación y por qué parece tan preocupada por lo que ocurre allí. Alia le responde que eso no le importa y vuelve a decirle que se vaya, pero Ekmel deja claro que no piensa marcharse. En ese momento saca un arma y asegura que entrará a esa habitación de cualquier manera. También le exige a Alia que se aparte. Ella se niega y le deja claro que no va a moverse. Ekmel continúa apuntándole mientras insiste en que se quite del camino. Todo esto ocurre mientras dentro de la habitación los policías continúan verificando quién es la persona que permanece inconsciente. Mientras la tensión aumenta fuera de la habitación, aparece nuevamente Sihan. Al verlo, Ekmel le advierte que le va a disparar. Alia reacciona rápidamente y le informa a Sihan que la policía está dentro. En ese mismo momento sale Nare. Ekmel la agarra por el cuello y le exige a Sihan que baje el arma. Sin embargo, Nare reacciona y muerde a Ekmel en el brazo. Aprovechando ese instante, Sihan se acerca rápidamente, lo sujeta y le da 2 cabezazos. Después de eso, Ekmel ya no tiene otra opción más que salir corriendo para alejarse. Sihan también se marcha rápidamente, pero antes le pide a Alia que permanezca atenta a todo lo que pueda ocurrir. Poco después salen los policías y dejan claro que tarde o temprano seguirán buscando a Sihan y que finalmente lo encontrarán. Mientras tanto, Kaya intenta comunicarse con Sihan por radio una y otra vez. Le pide que le responda porque está muy angustiado por todo lo que está pasando. En cuanto logra comunicarse con él, le informa que le dispararon a su madre. Kaya está completamente desesperado y la preocupación se nota en cada una de sus palabras. Sin embargo, Sihan intenta mantener la calma y le dice que no se preocupe, que todo está bien y que la situación está bajo. Mientras intenta mantenerse firme, de pronto se escucha un ruido afuera. Hassan sale rápidamente para averiguar qué está pasando y descubre que quienes se acercan son los policías. En cuanto se da cuenta de eso, Kaya vuelve a comunicarse con Sihan y le informa que la policía ya los encontró. Sihan le responde que debe tener paciencia, que necesita conservar la calma y que lo más importante es salir rápidamente de ese lugar. Entonces Hassan y Kaya intentan escapar. El problema es que Kaya no puede orientarse por sí mismo porque no ve nada y no sabe hacia dónde dirigirse. Hassan trata de ayudarlo para que pueda alejarse, pero antes de lograrlo es detenido por los policías. Ellos empiezan a interrogarlo y le preguntan dónde están los demás. Hassan insiste una y otra vez en que no hay nadie más, que está completamente solo. Los policías no le creen y continúan presionándolo, mientras él sigue repitiendo exactamente lo mismo. Al mismo tiempo, Kaya continúa intentando huir, pero cada paso se vuelve más difícil, pero no tiene idea de hacia dónde está avanzando. Su ceguera momentáneamente lo deja completamente desorientado y sin saber qué hacer. En medio de esa desesperación recuerda que tiene su teléfono, pero esa idea tampoco le da tranquilidad porque siente impotencia al no poder utilizarlo como quisiera. Mientras tanto, los policías continúan registrando todo el lugar buscando cualquier rastro de las personas que escaparon. Por otro lado, Sihan y sus hombres observan que la zona donde se encontraban está completamente rodeada de policías. Al darse cuenta de eso, deciden esconderse mientras intentan entender
qué hacer a continuación. Sin embargo, la mayor preocupación de Si-han sigue siendo Kaya. Nadie sabe dónde está exactamente ni qué puede estar ocurriéndole. Aún así, Si-han insiste en que deben buscarlo con mucho cuidado porque no pueden dejarlo solo en esas condiciones. Sadakat continúa recuperándose de la herida que sufrió y mientras permanece siendo atendida, le agradece a Alia todo lo que ha hecho por ella. Sin embargo, Alia le responde que simplemente hizo lo que debía hacer junto al médico y que no hay nada más que agradecer. Después de eso, el médico le explica a Sadakat que lo más importante ahora es mantenerse tranquila y guardar reposo. También le deja claro que no debe hacer esfuerzos ni moverse más de lo necesario. Una vez que termina de darle esas indicaciones, el médico se marcha. Entonces Ali aprovecha para agradecerle a Sadakat porque gracias a ella sigue viva. La conversación cambia de tema cuando Sadakat le pregunta a Nare si lograron encontrar a Sahin. Nare le responde que todavía no y que siguen sin saber dónde está. Esa respuesta provoca el enojo inmediato de Sadakat. Ella no entiende cómo Nare todavía puede confiar en la familia de Sahin después de todo lo que ha ocurrido. Sadakat insiste en que todos los problemas que están atravesando comenzaron por culpa de esa familia y no comprende por qué Nare sigue preocupándose por él. Continúa diciendo que a pesar de lo sucedido, Nare sigue pendiente de Sahin. Ante esas palabras y viendo que la discusión no lleva a ninguna parte, Nare decide marcharse y alejarse de la conversación. Más tarde, Sadakat permanece fuera de la habitación y vuelve a comunicarse con Si-han por radio para preguntarle cómo se encuentra. Durante esa conversación también le informa que lograron extraer la bala que tenía alojada en el hombro y que esa parte ya está resuelta. Mientras escucha la conversación, Alia nota que Si-han sigue muy preocupado. Cuando ella le pregunta qué sucede, Si-han le explica que los policías los tienen rodeados. También le cuenta que Hassan fue detenido, aunque antes consiguió ayudar a Kaya a escapar. El problema es que ahora nadie sabe dónde está Kaya. Lo están buscando por todas partes y hasta el momento no han logrado encontrarlo. Esa situación mantiene a todos en constante tensión porque Kaya sigue desaparecido y además no puede ver. Al escuchar eso, Alia le dice a Si-han que debería esconderse para evitar que la policía lo capture. Sin embargo, Si-han rechaza esa idea de inmediato. Para él lo más importante en ese momento es encontrar a su hermano. Le explica que no puede abandonar la búsqueda porque no sabe en qué parte está Kaya y no puede dejarlo solo. La preocupación por su hermano es mucho más fuerte que cualquier otra cosa y por eso insiste en que debe encontrarlo cueste lo que le cueste. Alia tomó la decisión de ir a la plaza del pueblo para hablar con todos los campesinos de una vez por todas. Después de todo lo que ha pasado, sintió que ya no podía quedarse callada y que había llegado el momento de enfrentar la situación directamente. Por eso se subió a una escalera para poder dirigirse a todos y hacerse escuchar. Mientras se preparaba para hablar, uno de los hombres de Si-han informó por radio que Alia estaba en la plaza. Al escuchar eso, Si-han quedó muy preocupado. No entendía exactamente qué pensaba hacer Alia, y aquello lo tomó completamente por sorpresa. Aún así, siguió intentando encontrar a su hermano mientras trataba de entender lo que estaba ocurriendo. Alia se dirigió entonces hacia un lugar donde había muchos hombres reunidos y les pidió que salieran. Al principio nadie le prestó atención y continuaron como si nada estuviera pasando. Ella volvió a pedir que salieran una vez más y esta vez todos quedaron sorprendidos por la forma en que estaba actuando. Poco a poco empezaron a fijarse en ella, tratando de entender qué era lo que ocurría y por qué había decidido reunirlos de esa manera. La situación llamó la atención de quienes estaban presentes y nadie terminaba de comprender qué pretendía decirles. En medio de todo aquello, una persona de la multitud comenzó a grabar y a hacer una transmisión en vivo. Esa transmisión llegó hasta Si-han, quien desde donde estaba empezó a observar cuidadosamente cada cosa que Alia hacía y decía. Mientras continuaba buscando a su hermano, no dejó de mirar la reunión. Quería saber cuál era el propósito de Alia y qué mensaje estaba intentando transmitir a toda la gente del pueblo. Así siguió cada palabra y cada movimiento de ella a través del celular. Cuando ya tuvo la atención de todos, Alia habló con los campesinos reunidos y les dijo que el pueblo no podía vivir rodeado de violencia. También afirmó que ningún hombre podía justificar que se le disparara a una mujer. Les recordó que habían atacado a la dueña de la mansión y que una bala le había alcanzado. Para Alia aquello había sido una verdadera canallada. Explicó que alguien había traicionado a la familia y que habían ido hasta las puertas de la mansión para disparar contra las personas que vivían allí. Según ella, quienes participaron en aquello estaban traicionando a Si-han y actuando en su contra. Después les preguntó directamente si realmente creían que Si-han era capaz de dispararles a los policías aquella noche. Uno de los presentes respondió que eso era lo que Ekmel les había dicho. Entonces Alia insistió en que Si-han no había hecho absolutamente nada de lo que lo acusaban.
También aseguró que si había alguien relacionado con el tráfico de drogas, ese era Ekmel. Al escuchar esas palabras, muchas personas comenzaron a mirarse unas a otras. La confusión empezó a crecer entre ellos porque ya no sabían qué pensar ni qué creer sobre todo lo que había ocurrido. Alia continuó hablando y les dijo que algún día toda esa traición cometida contra Sihan saldría a la luz. Les recordó que la verdad terminaría revelándose y que entonces todos tendrían que enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho y de las decisiones que habían tomado. Les pidió que pensaran en lo que ocurriría cuando llegara ese momento y cuando finalmente se conociera toda la verdad. Sus palabras dejaron a muchos reflexionando sobre lo que estaba pasando y sobre el papel que cada uno había tenido en aquella situación. En ese momento una mujer apareció y dijo que estaba dispuesta a contar todo lo que había visto. Después otra mujer afirmó que confiaba en Sihan. Poco a poco más mujeres comenzaron a expresar lo mismo y a decir públicamente que seguían creyendo en él. Aquello empezó a cambiar el ambiente de la reunión. Mientras tanto, Sihan seguía observando todo desde la distancia por medio del celular. Escuchaba cada declaración y veía cómo las personas comenzaban a expresar su apoyo delante de todos. Finalmente Alia les dijo que la decisión estaba en sus manos. Les pidió que observaran todo lo que Sihan había hecho por ellos y que reflexionaran antes de seguir juzgándolo. Después de escucharla, muchos permanecieron en silencio porque no sabían qué responder. Las palabras de Alia habían dejado muchas dudas y también muchas reflexiones. Antes de retirarse, ella observó a todos, tratando de entender cuál sería su reacción después de todo lo que les había dicho. Luego subió al vehículo y se marchó. Desde donde estaba, Sihan siguió observando todo y sintió un enorme agradecimiento hacia Alia por haberlo defendido delante de todos los campesinos y por haber respaldado su nombre cuando más lo necesitaba. Sahin estaba en su casa completamente pensativo y muy afectado por todo lo que había ocurrido, además de la preocupación que llevaba encima. Tenía varios golpes visibles que mostraban claramente que había pasado por una situación muy difícil. Cuando Nare lo vio en ese estado quedó totalmente sorprendida. No esperaba encontrarlo así y de inmediato quiso saber qué le había pasado. La preocupación fue inmediata y trató de obtener una explicación sobre lo ocurrido. Poco después, Fidan también lo vio y quedó igual de impactada. Al final, las condiciones en las que estaba su hijo quiso saber qué tenía y qué era lo que le había sucedido para terminar de esa manera. Sahin continuó diciendo que había sido él quien informó sobre el transporte y que también había entregado a Sihan y a su gente a la policía. Estaba completamente desesperado y no podía ocultar el remordimiento que sentía. Explicó que se había dejado confundir por su padre y que nunca imaginó que todo terminaría convirtiéndose en una trampa. También reconoció que no pensó en las consecuencias que aquello tendría para Sihan y para Kaya. Mientras hablaba repetía una y otra vez que había cometido un grave error y que había traicionado a personas que nunca pensó perjudicar. La culpa era tan grande que apenas podía contener sus emociones. La desesperación de Sahin fue aumentando y terminó dirigiendo toda su rabia hacia su padre. Estaba convencido de que había sido utilizado y engañado. Justo en ese momento apareció Ekmel, actuando como si no supiera absolutamente nada de lo ocurrido. Sin embargo, Sahin ya no estaba dispuesto a escucharlo y le pidió que se fuera. También le dijo que lo había traicionado. Lejos de mostrarse afectado por esas palabras, Ekmel respondió que todo era culpa de Sahin. Según él, había sido su propio hijo quien intentó traicionarlo y entregarlo. Además, aseguró que no tenía ninguna responsabilidad por el hecho de que Sahin hubiera escuchado aquellas conversaciones. Ekmel siguió hablando y dejó claro que no sentía ningún remordimiento por lo sucedido. Incluso le dijo a su propio hijo que merecía todo lo que le había pasado. También aseguró que iba a destruir uno por uno todos los que estuvieran en su contra, incluyendo a Sihan y a toda su familia. Fue todavía más lejos al afirmar que si era necesario también actuaría contra su propio hijo. Después comenzó a insultar a Sahin y a lanzarle palabras muy duras. Le dijo que Dios lo castigaría y que recibiría el precio de sus acciones. Durante todo ese momento Sahin permaneció sin responder, simplemente escuchó todo mientras Ekmel continuaba descargando su enojo contra él. Finalmente Ekmel decidió marcharse dejando atrás una situación todavía más dolorosa para todos. Después de un momento Sahin le preguntó a Nare dónde estaba Kaya y Sihan. Quería saber qué había sido de ellos después de todo lo ocurrido. Nare le explicó que ambos estaban fugitivos y que en realidad no sabía dónde se encontraban en ese momento. Aquella respuesta aumentó todavía más la preocupación de Sahin. Luego Nare quiso saber quién le había hecho todas aquellas heridas y por qué lo habían golpeado de esa manera.
Sin embargo, Sajin no quiso darle una explicación completa, solamente le dijo que ella lo sabría cuando llegara el momento adecuado. Esa respuesta dejó a Nare completamente confundida porque seguía sin entender qué era lo que estaba pasando realmente y qué era lo que Sajin todavía estaba ocultando. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.